Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias por participar en esta actividad que organiza el instituto que dirijo, que se llama de Género y Diversidad Sexual. Hoy contamos con la presencia de Natalia de la Torre. Ella es abogada, egresada de la UBA. También es profesora de filosofía. Tiene un diplomado superior en ciencias sociales, lo cursó en Flaxo, jefa de trabajos prácticos de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, es integrante de varios proyectos de investigación relacionados con temáticas de Derecho de Familia, secretaria de redacción de la revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho de Familia. Es profesora y disertante invitada en diferentes cursos de grado y posgrado, autora de varios artículos, publicaciones y libros de especialidad, y actualmente secretaria de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. El día de hoy nos va a hablar, nos va a ilustrar sobre las TRA, las técnicas humanas de reproducción asistida. Gracias, Nati, por aceptar la invitación y bienvenida. No, un placer estar de vuelta, aunque sea vía Zoom, allí en Junín, y gracias a vos, Carolina, y a través tuyo a todas las personas que pensaron y que organizaron esta actividad. Y bueno, y muchos saludos a todos y a todas las que están presentes. Para quienes nunca me escucharon hablar, yo uso PowerPoint, ¿sí? Que después ya les dije a los organizadores que se los voy a enviar para que lo tengan, si quieren sacar datos de los fallos y demás. Cuando uno está transmitiendo un PowerPoint no ve el chat, o es más dificultoso verlo, entonces yo no tengo ningún problema que habiliten los micrófonos y que me quieran hacer un comentario, una pregunta, decirme, Nati, esto que estás diciendo yo no lo comparto, o sea, más que bienvenido, ¿sí?, el debate y digamos el intercambio, así que en ese sentido no tengo ningún inconveniente, y si es una intervención que da para mayor debate, en todo los casos lo que hacemos es dejar de compartir pantalla y habilitamos el diálogo. ¿Les parece? ¿Maganudo? Buenísimo. Bueno, como les adelantaba Carolina, acá mi querida amiga Lore Sarkis, que estaba ahí en el auto llegando, ¿sí? Me dijo, Nati, ¿no querés hablar sobre...? Y acá estamos. Espero que sea de interés, y si no, la próxima organizamos, como le decía Carolina, alguna otra temática que digamos que sea más pedida por el público. No sé si fue pedida por el público o un pedido particular o un interés particular de mi amiga Lore, a la que también agradezco por haberme convocado junto con Carolina. Dentro del amplio campo de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí?, que incluyen distintas posibilidades, distintos procedimientos, en esta oportunidad me voy a abocar a un supuesto muy particular y muy controvertido, que trae mucho debate, ¿sí?, que es el procedimiento o el proceso de gestación por sustitución, que en términos por ahí médicos técnicos no tiene mayores complejidades, porque un proceso de gestación por sustitución se realiza ni más ni menos que con una FIP, con un tratamiento de alta complejidad, es decir, con una unión de óvulo y esperma por fuera del cuerpo de la persona que va a gestar y con una posterior transferencia en el cuerpo de la persona que va a gestar. La particularidad en el caso de la gestación por sustitución es que esa persona que va a gestar no está gestando para un proyecto parental propio, sino que está gestando un niño, una niña, un niñe, que va a ser hijo, hija, hije de terceras personas distintas a esa persona que está gestando para otros, otras o otros. La idea de la charla en esta hora y media o un poquito menos, porque ya arrancamos unos minutitos después, es un poco contarles, ¿sí?, porque se sabe muy poco sobre la realidad en la Argentina respecto a la figura de la gestación por sustitución. Y entonces, mi idea es contarles un poco, digamos, cuál es hoy en la actualidad en materia de gestación por sustitución, en dónde se realizan las prácticas, cómo se están realizando, a través de qué o a través de qué herramientas.
Por un lado, a través de la actualidad jurisprudencial y bueno, unos datos estadísticos que venimos elaborando de distintos proyectos de investigación financiados por la UBA, los UBACIT, y por supuesto después dar lugar a, bueno, contarles un poco. Yo hasta noviembre del año pasado trabajé por varios años en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, bueno, contarles también, bueno, de qué manera se está desarrollando el debate al interior del poder legislativo o del poder parlamentario. Bueno, un poco esa es la idea, y por supuesto, cualquier intervención que quieran hacer, reitero, más que bienvenidos y bienvenidas a realizarlas. Esperen que voy a sacar, ahí está. Bueno, como sabrán, ¿sí? Y para hacer un cruce también de realidad más allá del procedimiento de gestación por sustitución, la guerra que está sucediendo, Ucrania-Rusia, no nos vamos a meter, digamos, en esa temática, pero sí ha sido, digamos, de público conocimiento todo lo que está sucediendo en materia de los casos de gestación por sustitución. Ucrania tiene regulada la figura de la gestación por sustitución de una manera muy distinta o muy alejada a los debates que se dan en el suelo argentino y en los proyectos de ley que después vamos a comentar, porque Ucrania regula la gestación por sustitución de manera contractual y no altruista o solidariamente, sino comercialmente, ¿sí? Con empresas, con intermediarios, con gestantes que no conocen a quienes tienen voluntad procreacional, digamos, con un modelo similar, si se quiere, al modelo exportado de Estados Unidos. La gente está eligiendo, no solamente en Argentina, sino en otros países, ir a Ucrania, más allá de la situación de la guerra, que por supuesto me imagino que hoy no es el destino elegido, pero sí es cierto que antes de esta situación se elegía a Ucrania por una cuestión de costos, ¿sí? Una gestación por sustitución realizada en Estados Unidos tiene un valor, una gestación por sustitución en Ucrania tiene un valor, ¿sí? Muchísimo más bajo o inferior, digamos, si uno hace el parangón. En el marco de esta situación, ya en la pandemia, no sé si recuerdan, cuando empieza, ¿sí? El aislamiento obligatorio en distintos lugares, se cierran las fronteras y demás, estoy hablando de marzo-abril del 2020, bueno, sale a la luz, me acuerdo que con Marisa hicimos una entrevista para unas periodistas de España, ¿sí? Porque sale a la luz toda la problemática que se había generado. Primero sale a la luz todo el sistema de Ucrania, y hay una apuesta muy, muy fuerte en tela de juicio de lo que sucedía en Ucrania, muy particularmente con una de las agencias que interviene en estos procesos, ¿sí? Con denuncias penales y demás. Ya en el marco de la pandemia hubo todo un revuelo en torno a la gestación por sustitución en Ucrania, porque había niños que nacieron en el marco del cierre de fronteras, y bueno, y todas las dificultades que eso generaba. En el marco de la guerra, ¿sí? De vuelta vuelve a salir en los diarios, y sobre todo por argentinos y argentinas que habían realizado una gestación allá en Ucrania, y que los niños o las niñas habían nacido y habían o quedado varados o tenían que viajar, bueno, y todas las problemáticas que genera la situación que estamos o que están atravesando allá en Ucrania. Y en el marco de eso se abre el debate y se extrapola esta situación a posibles situaciones, o se hacen, digamos, se hace como una ensalada, ¿no? Y uno empieza a escuchar, digamos, no sé, en la radio, en este caso en un medio escrito, en la prensa, en Cohete a la Luna, distintas opiniones de periodistas que por ahí no están tan, digamos, involucrados en cuál es la realidad de la gestación por sustitución en nuestro país, pero empiezan, sí, a dejar plasmadas, a partir del caso particular de Ucrania, sus opiniones al respecto. Esta columna que les traigo es un extracto de una columna de opinión que salió el domingo 6 de marzo, 2 días antes del 8M, de una periodista, Agustina Petrella, o no sé si es periodista o es especialista, o periodista especialista en salud. Vamos a leer rapidito para hacer, digamos, de este extracto una intención introductoria a las problemáticas o a los debates que despierta la figura de la gestación por sustitución. En la nota dice: he escuchado muchos argumentos a favor de la subrogación, de gente muy formada que quiero y respeto. Casi todos dicen que no es lo mismo alquilar un vientre por necesidad que por capricho. Desde mi punto de vista esto ocurre porque en el fondo cualquier ser humano sabe que algo de eso no está del todo bien. Si la subrogación fuera realmente inocua, a nadie se le ocurriría hacer una diferencia
entre necesidad, deseo o capricho. Básicamente porque el hecho es el mismo. Una mujer gesta un hijo que deberá entregar al nacer a personas que ese hijo no conoce. Y todo eso está justificado por el amor que tienen las familias para dar y el vacío que sienten al no poder concebir un hijo con sus propios o en sus propios cuerpos. Creo que el amor que tenemos para dar no justifica la producción humana ni impide el dolor de la separación madre-hijo que está demostrado desde hace años, ¿sí? Por supuesto, yo no adhiero a los dichos y a lo que sostiene esta persona en esta nota, pero me parece que, digamos, que marca a las claras, digamos, cuáles son algunos de los nudos, las tensiones que genera, ¿sí? Incluso puertas adentro del feminismo, la figura de la gestación por sustitución. Por empezar, digamos, cuando hablamos de separación madre-hijo, estamos pensando entonces que la maternidad está asociada exclusivamente a la idea de la gestación, y que quien gesta y pare sí o sí es madre. Y justamente si hay algo disruptivo que tiene la figura de la gestación por sustitución, es romper, ¿sí?, con esa diada, con esa tríada, si quieren, de que gestar, parir y cuidar, ¿sí?, van todos de la mano y todos son una ocupación exclusiva de las mujeres o primordial de las mujeres. En sentido contrario a lo que expresa esta autora o esta nota, les traje, ¿sí?, un extracto de Marisa Tarantino, que no refiere puntualmente, digamos, es un extracto de su libro, Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales, que no se refiere, por supuesto, a la figura de la gestación por sustitución, pero que, digamos, me parece que muchas de las discusiones o muchos de los debates que se dan incluso de vuelta dentro del feminismo, de los feminismos, entre trabajo sexual o abolicionismo, o si se quiere en trabajo sexual, prostitución, digo, para hablar conceptualmente y rápidamente, digo, muchos de esos debates que se dan en otro tópico distinto a la de la figura de la gestación por sustitución pueden ser replicados o tienen líneas, ¿sí?, o entrecruces que se replican en un ámbito y en el otro ámbito. Allí en su libro Marisa nos dice: nombrar a algo como violento o criminal es realizar un llamado a su interdicción y a su repudio colectivo, y es hacerlo en un lenguaje que, lejos de apelar a los encadenamientos lógicos de un razonamiento templado, convoca a la repulsa y al miedo para convertir en nefasto aquello que se quiere combatir. Y me parece, ¿sí?, y no solo, digo, y con esto ya ahora entro en la temática en cuestión y a ver cuál es la situación en la Argentina sobre la figura de la gestación por sustitución, y esto que dice Marisa, ¿sí?, lo ato, y esto se los recomiendo si están interesados en la figura de la gestación por sustitución. Hay un psicólogo, Mariano Beltrán, no es de aquí de Argentina, sino de España, está radicado en Barcelona y está haciendo su tesis de doctoral sobre la gestación por sustitución y muy particularmente sobre las vivencias de las mujeres que han gestado para terceras personas, ¿sí? Es solo googlear y encuentran un montón de artículos publicados en medios escritos, en la prensa escrita de España, pero también en distintas revistas de doctrina, ¿sí? La verdad que se los recomiendo si les interesa la temática, por supuesto. Allí en este artículo, Mariana nos dice: parece así que hablar de gestación por sustitución en términos absolutos no solamente es temerario en cuanto a la precisión del análisis, sino que impide proteger efectivamente los derechos de las mujeres. Únicamente nos hace incapaces para comprender los efectos y los riesgos de la gestación por sustitución, donde parece que la inocencia y la subsecuente insistencia en la victimización son la única base de introspección posible. Básicamente lo que nos está Mariano diciendo o recomendando es: dejemos de hablar de estas temáticas como si todo fuera blanco o negro, establezcamos un diálogo razonado, pongamos todos los argumentos sobre la mesa y no, digamos, no caigamos, si se quiere, en situaciones o en posiciones extremistas y empecemos a argumentar nuestro posicionamiento respecto a la figura de la gestación por sustitución trayendo, ¿sí?, un caso extremo o un caso particular. No todo es compraventa, por supuesto que la compraventa, y esto hablo en términos individuales, no, ¿sí?, no la avalamos, no la queremos, ¿sí?, y lejos estamos de promover una figura o un reconocimiento de la figura de la gestación por sustitución en nuestro país de carácter contractual, lucrativo, comercial. Y mientras discutimos y debatimos, ¿sí?,
qué queremos, cómo queremos, si queremos regular la gestación por sustitución, si seguimos siendo o no un país abstencionista, porque tampoco es que tenemos, digamos, como en otros países, la figura prohibida por ley, ¿sí? Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos debatiendo, se siguen presentando proyectos en el Congreso, pero la realidad manda, porque al día de hoy, y no les traje el cuadro, si quieren después les alcanzo también un PowerPoint con el detalle de cada una de estas sentencias. Al día de hoy, como le comentaba mientras las estábamos esperando para ingresar a Carolina, ¿sí? Tenemos un total, desde el año 2010, donde se presentó el primer caso de Gualeguaychú, al 2022, y al momento que estoy realizando esta charla, un total de 68 casos que han pasado, ¿sí?, por la justicia en distintas jurisdicciones de nuestro país. De esos 68 casos, ¿sí?, tenemos 75 sentencias. ¿Y esto por qué la diferencia entre casos y sentencias? Porque no en todos los casos hemos tenido una decisión de primera instancia firme. En algunos de estos 68 casos tenemos más de una sentencia, porque sobre todo, ¿sí?, los operadores del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa son los que han apelado las decisiones de primera instancia convalidatorias de la figura de la gestación por sustitución, apelan, ¿sí?, los propios operadores del sistema de justicia, y bueno, y en distintas situaciones hemos tenido más de una decisión, y por eso la distinción entre cantidad de sentencias y cantidad de casos. Podrán preguntarse, bueno, Nati, pero los casos, ¿esto es una realidad? Digo, acá en Junín no pasa, o acá en Mar del Plata, digo, porque está Karina, no pasa, no sucede, no es una realidad. Nosotros trabajamos en estudios jurídicos y la verdad que no nos ha llegado ninguna consulta, es probable, puede ser, pero sepan que no es una realidad exclusiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Más allá de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en un ratito les voy a contar, está pasando algo muy preocupante desde mi punto de vista y muy particular. Ahí tienen, ¿sí?, una imagen, ¿sí?, un mapeo de dónde se concentraron o de dónde provienen estos 68 casos que tenemos al día de hoy con sentencias judiciales, no en todos los casos firmes, ¿sí? Miren el caso, o el número elevado de Córdoba, ¿sí? En la provincia de Córdoba se concentran el 24% de todos estos casos, son 16 los casos que se dieron en Córdoba, en el AMBA o en Cava y provincia de Buenos Aires en general, el 34% se concentra ahí. Santa Fe tiene 11 casos, o sea, entre Santa Fe, Córdoba, Cava y provincia de Buenos Aires se concentra casi la totalidad de estas sentencias, pero, ¿sí?, no solamente que se realizan procesos de gestación por sustitución en estos centros urbanos, sino que miren, por ejemplo, se han realizado o se han presentado casos en la justicia en Jujuy, en Salta, en Entre Ríos, en Neuquén, en San Juan, en San Luis, en Tucumán, en Río Negro, en Mendoza, prácticamente, sí, no digo en todas las provincias, pero en muchísimas provincias de nuestro país, ya la justicia, y la justicia especializada en familia, ha dicho sí al reconocimiento de la gestación por sustitución. ¿Cuáles son los datos, ¿sí?, que interesan destacar de estos 68 casos presentados en la justicia? En primer lugar, bueno, hay como una asociación con esto. Digo, que es cierto que la figura de la gestación por sustitución dentro del campo de las técnicas de reproducción humana asistida es una figura que habilita, o la única figura, el único procedimiento que habilita a un varón solo o a un varón en pareja con otro varón a ser padres a través del uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Y ahí, digamos, hay un fuerte compromiso, ¿sí?, con la regulación de esta figura a la luz del principio de igualdad y no discriminación en condición o en razón de la orientación sexual, ¿sí? Les recomiendo, si no lo han leído aún, no tiene que ver con técnicas de reproducción, el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile de febrero de este año, ¿sí?, que salió publicado hace 2 o 3 días, justamente hace todo, digamos, una relectura de este principio de igualdad y no discriminación y, digamos, y de la orientación sexual como categoría sospechosa, un caso muy interesante de una docente que habían expulsado de su ejercicio de docencia por su situación o condición de orientación sexual en un colegio religioso. Volvamos acá.
Digo, hay esta idea de asociar que la figura de la gestación por sustitución es una figura que exclusivamente usan o utilizan, ¿sí? O las parejas conformadas por dos hombres o los proyectos monoparentales, ¿sí? La realidad es que estos 68 casos nos dicen que en el 96% de ellos se trata de un proyecto biparental, un proyecto parental conjunto, ¿sí? En donde hay dos personas que desean, ¿sí? Que tienen voluntad procreacional, tienen la intencionalidad de ser progenitores, y hay una tercera persona que va a gestar para ellos. Y después tenemos otro 4%, son 3 casos, ahora después vamos a hablar un poquito de estos casos, son 3 casos en donde la justicia también ha dicho sí a un proceso de gestación por sustitución, donde hay una mujer que gesta, pero no gesta para una pareja, no importa si casada o no casada, no gesta para una pareja, sino que ha gestado o para una mujer sin pareja o para un varón sin pareja, o sea, proyectos monomarentales o monoparentales. Si me quedo con el 96% y ese 96% lo transformo en un 100%, digo, me quedo con el dato de los proyectos biparentales, a diferencia de esta creencia que asocia inmediatamente la gestación con sustitución con el cruce de las parejas de diversidad sexogenérica, en el 75% de los casos, ¿sí? Se trata o se trató de parejas heterosexuales, y en un 25% se trató de parejas, ¿sí? Del mismo género. Dentro de ese 25%, el año pasado, hace muy poquito, todos son de parejas de varones. El año pasado, en el fallo del juzgado de Córdoba número 2, que está a cargo del doctor Tabib, tuvimos el primer caso dentro de estos 68 casos, donde la gestación por sustitución la realiza, ¿sí? Una íntima amiga de una pareja conformada por dos mujeres. Ninguna de las dos mujeres podía, ¿sí? Gestar por una cuestión, digamos, asociada a su salud. Nati, perdón. Sí, Carolina. Nati. ¿Sí? No, acá Karina Andriola pone, si querés abrir, Cari, el micrófono, ¿cómo estás? Dice, me quedo pensando desde hace tiempo cómo les justiciables eligen sus abogados para encarar un proyecto de gestación por sustitución. Decime, Cari, ¿cómo eligen? Sí, Sí. claro, porque cuando vos planteas la federalización de la temática, una pregunta que se me abre respecto especialmente a quienes nos dedicamos a derecho de las familias y también todos los prejuicios y estereotipos que existen en el tema, es cómo eligen esos abogados, y que eso también determina las diferentes estrategias que se implementan a lo largo y ancho del país. Sí. En esos términos, ¿no? Sí. Y ni hablar de derecho internacional privado cuando se hace en el extranjero. Sí, bueno, ni hablar. Sí, ya sé a dónde estás enfocando. Ni hablar, Cari. Primero, no hay mucha gente que sepa de la temática. Tampoco son tantos los abogados, abogades que, digamos, que están, digamos, involucrados y empapados, ¿sí? Con estos tipos de procedimientos. Primero con las técnicas de reproducción en general, y ni que hablar con la gestación por sustitución. Bueno, yo ahora no litigo más por una cuestión de incompatibilidad. Cuando litigaba, ¿sí? He tenido oportunidad de llevar casos de gestación por sustitución, y bueno, yo tengo un compromiso con la temática. Me han venido, por ejemplo, personas a consultar, y bueno, hay casos que uno acompaña o hay casos que uno no acompaña, pero por supuesto está, digamos, en la obligación y en el deber de uno de cuando le vienen a hacer una consulta sobre cualquier caso, en este caso sobre la gestación por sustitución, uno tiene que poner sobre el escenario, ¿sí? Todas las posibilidades, el abanico de posibilidades para enfrentar un posible reconocimiento en la justicia, o incluso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin intervención de la justicia, para proceder a la realización de la gestación por sustitución. Sí, es un tema lo que estás planteando, porque hay posiciones encontradas, no solamente en la doctrina, sino en el ejercicio de la profesión. Desde mi punto de vista, nosotros en algún momento conformamos una comisión ad hoc, hicimos una guía de buenas prácticas hasta tanto saliera una ley de gestación por sustitución, después si quieren les mando ese material, en el que intervinimos desde el proyecto de investigación, intervinieron también distintas organizaciones de pacientes o usuarios de técnicas, intervino también SAMER en su momento, y dijimos en esas guías, bueno, hasta tanto no haya ley,
nosotros lo que recomendamos es hacer un proceso de autorización judicial previa. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? No, no está todo el mundo de acuerdo con eso. Hay otras estrategias, ¿sí?, que desarrollan otros abogados, otras abogadas, que por supuesto yo tengo mi visión particular y defiendo mi posición, pero bueno, es sabido y de público conocimiento que hay personas que no están de acuerdo con esta estrategia y plantean otro tipo de estrategias, ¿sí? Y ahora un poco de eso, vamos a hablar de eso cuando vayamos al punto de cuál es la realidad o qué es lo que está sucediendo, perdón, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a mí me preocupa muchísimo. Y parece que pasa desapercibido, que nadie está muy enterado. Pero ahí lo retomamos, si querés, Cari. Respecto al vínculo, ¿sí? Esta problemática, esta duda, y hay plata, no hay plata, porque lo presentás como altruista, como solidario, pero en realidad cuánto se esconde de que el único interés de la mujer que gesta para terceros es un interés netamente económico. Bueno, vamos a la realidad de los datos. Por supuesto que eso puede estar presente, uno no lo puede soslayar, ¿sí? Pero los 68 casos que nosotros tenemos, ¿sí?, y que hemos analizado, siempre aclaramos, estos análisis que hacemos lo hacemos exclusivamente a partir de la lectura de la sentencia, nosotros no tenemos acceso a los expedientes, más allá de los casos particulares en donde uno ha intervenido. De esa lectura de las sentencias, lo que notamos es que si ustedes suman lo que tienen en naranjita y lo que tienen en azul, casi el 73%, 73 monedita, casi 74%, se tratan de gestantes que tienen, digamos, un fuerte vínculo afectivo, ya sea porque tienen un vínculo de parentesco, el caso de la abuela que salió hace poco, o sea, de la madre, hermanas, primas, tías, ¿sí?, sobrinas, hace poco también salió un caso de una sobrina, íntima amiga, bueno, etcétera, etcétera, y después hay una tercera categoría que asumimos nosotros desde el proyecto de investigación, que uno podría decir, y la verdad que de la lectura de la sentencia no está muy bien construido cuál es ese vínculo, ese ida y vuelta entre quienes tienen voluntad procreacional y quien se ha prestado para gestar para terceras personas, le ponemos el rótulo de conocidas, ¿sí? Estos son los 68 casos, ¿eso quiere decir que estos 68 casos son la realidad de la gestación por sustitución a futuro? No, estoy contando, ¿sí?, cuál es la realidad de la jurisprudencia en la Argentina hoy. El tipo de técnicas, y esto sí es algo llamativo, porque cuando las chicas, digo chicas amorosamente, la doctora Kessmelmacher, la doctora Herrera, la doctora Lam, ¿sí?, las personas que participaron en aquella redacción de la propuesta de regulación del anteproyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial, ¿se acuerdan el texto del 562 que finalmente se quitó? Dentro de los requisitos, eran 8 los requisitos de esta autorización judicial previa, que el juez, la jueza de familia debía constatar que se cumplan una serie de requisitos, y uno de esos requisitos que ponían las chicas era, bueno, que al menos uno de los comitentes aporte el material genético, ¿sí? Bueno, hoy la realidad nos está diciendo que de estos 68 casos, el 55%, o sea, no tanto, no es que el 99%, el 55% nada más se trata de técnicas homólogas, en donde efectivamente ambos miembros de la pareja aportan no solo su voluntad procreacional, sino también sus gametos masculinos y femeninos, pero también, sí, hay un 47%, y eso se ve que no me da por redondeo, ¿sí? Algo hice mal cuando actualicé, pero bueno, el dibujo más o menos está parejo. Hay un porcentaje muy elevado de técnicas de reproducción heterólogas. ¿Por qué? Y bueno, en primer lugar, porque aquí incide la composición de las familias. Si estoy hablando de una composición de parejas con voluntad procreacional de 2 varones, bueno, es obvio que va a ser una técnica parcialmente heteróloga. Ni hablar, ¿sí?, si estoy en el marco de estos 3 casos de familias monoparentales o monomarentales. Pero también en el marco de las parejas heterosexuales se han presentado, ¿sí?, muchos de estos 68 casos con técnicas heterólogas, ya sea porque el señor no puede aportar su material genético o porque la señora, además de no poder gestar,
tampoco puede aportar, ¿sí?, los óvulos. E incluso en este alto porcentaje hay casos de 100% heterólogas, ¿sí?, es decir, sin cumplir con ese requisito que en su momento, ¿sí?, se había incluido en el artículo 562 o en la propuesta del artículo 562. Y un poco esto que planteaba Cari, ¿no? Bueno, hay distintas estrategias, y ahora hace poquito empezamos a observar, a partir de las últimas sentencias, una tercera estrategia judicial. Pero básicamente, digamos, si uno quiere dividirlo en grandes campos, hay una estrategia con distintos, digamos, canales de llegada, que es plantear el pedido de reconocimiento de la gestación por sustitución, y cuando yo digo plantear el pedido de reconocimiento de la gestación por sustitución, básicamente lo que estoy diciendo es, señor juez, señora jueza, corra el principio de madre cierta es, o de maternidad sí al parto, eso es lo que estoy haciendo, y reconozca la voluntad procreacional sin, ¿sí?, establecer filiación con la persona que ha gestado. Bueno, una de las estrategias es plantear, ¿sí?, este reconocimiento una vez nacidos los niños, las niñas, los niños, les niñas, ¿sí? Y es a través de distintas vías, ¿sí? Si yo estoy planteando esta estrategia una vez nacida, ¿sí?, la persona, producto de este procedimiento de gestación por sustitución, la primera estrategia, incluso el primer caso que se planteó en la Argentina involucraba esta estrategia, tiene que ver con, bueno, la persona nace, cómo se inscribe, principio de determinación legal de la maternidad, madre cierta es, y en todo caso, si el señor aportó el material genético, va voluntariamente al registro civil y reconoce, se presentan conjuntamente ambos progenitores y plantean una impugnación de la maternidad. Va a ver que genéticamente no, todo lo genético está con nosotros, volitivamente nosotros, ¿sí? La persona esta solo ha figurado o solo se ha prestado a gestar solidariamente para nosotros, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí?, 12 casos al día de hoy que se pueden encuadrar dentro de esta estrategia. En otros casos no se ha, o sea, los niños han nacido, pero no se ha procedido a inscribir esta determinación legal de la maternidad porque se ha instado antes de esa inscripción, por ejemplo, impedir provisoriamente la inscripción y solicitarla a favor de los requirentes, de los que tienen voluntad procreacional, o presentar una medida autosatisfactiva, o una acción declarativa de certeza, o de distintas cosas que eviten la inscripción, para que no tenga que hacer una acción de impugnación y que directamente se inscriba en cabeza de quienes tienen voluntad procreacional. Una estrategia, que ya van 2 casos últimos en donde se presenta, digamos, estaría como en el medio, si se quiere, porque acá en estos 3, 8, 12 casos estamos hablando de estrategias que se han resuelto o se han presentado cuando los niños ya habían nacido. Otra estrategia, el último fallo de Bahía Blanca, ¿sí?, y uno que se está tramitando ahora, es no ir por la autorización judicial previa, sino presentar una medida autosatisfactiva en el marco ¿de qué? En el marco del embarazo. Y por ejemplo, en el último fallo, en el fallo de Bahía Blanca de abril de hace unos días, ¿sí?, lo que se hace es pedir una autosatisfactiva y la justicia recibe esa autosatisfactiva y resuelve la autosatisfactiva antes del parto, días antes del parto, ¿sí? Esto sería como una novedad que se vienen planteando en 1 o 2 casos que venimos observando. La otra gran estrategia, ¿sí?, con lógica o con vínculo directo con lo que en su momento proponía el anteproyecto de reforma, y con vínculo directo de todo, digamos, de todo el activismo que hicimos desde esa comisión ad hoc, y con la promoción de esta guía de buenas prácticas para la realización de la gestación, hasta tanto salga la ley, es ir por una autorización judicial previa, con un trabajo interdisciplinario, en donde se diga, ok, no va a aplicarse el principio de que la maternidad le sigue al parto, va a nacer un niño de este procedimiento o una niña y va a quedar inscripto, ¿sí?, en cabeza de quienes son sus progenitores, que son aquellas personas que han expresado su voluntad procreacional. Y con un trabajo interdisciplinario respecto a qué implica la figura de la gestación por sustitución, qué implica que haya una tercera persona que va a gestar para nosotros, qué implica para esa persona gestar para otros, bueno, etcétera, etcétera. Al día de hoy son 44 de los 68 casos totales, 44 los casos que han elegido, que han optado por esta vía. Esto por esta incidencia, ¿no?, de este activismo que se ha hecho, y también es cierto que hay centros que
se han acoplado a esta estrategia, y hay centros de fertilidad que dicen, mira, la gestación por sustitución no está regulada en la Argentina, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente en realizar la gestación por sustitución porque tampoco está prohibida, pero para seguridad de todos nosotros recomendamos, ¿sí?, hacer un proceso de autorización judicial previa. Entonces, bueno, hay centros que van por esta vía, hay otros centros, así como planteaba Cari, hay distintos letrados, distintos abogados que por ahí plantean otras estrategias. Bueno, hay algunos centros que no se han acoplado a esta idea preventiva de la autorización judicial previa, y después está la situación particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de estos 68 casos, ¿sí?, 60, si no recuerdo mal, se presentaron, o sea, se resolvieron, en vigencia ya del nuevo Código Civil y Comercial. Y, perdón, 62, bueno, la memoria me falló un poquito. 62 se resolvieron en vigencia del Código Civil y Comercial, y en solo 26 de esos 62 se ha declarado la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del 562, que es, recuerden, el artículo que funda la noción de voluntad procreacional, pero pese a fundar la voluntad procreacional como causa fuente de la afiliación por técnicas, sigue insistiendo con que los niños que nacen por técnicas son hijos de quien dio a luz y de quien prestó el consentimiento previo libre, en los términos del 560 y el 561. A continuación, lo que les propongo es, bueno, hacer como un picadito con algunos casos, no se preocupen que ni se me ocurre hablar de los 68 casos, ¿sí?, porque nos podemos quedar un día entero, pero hacer un picadito sí que me parece que, digamos, que sirve de puntapié para repensar o para debatir en torno a alguno de los nudos problemáticos, ¿sí?, que trae la figura de la gestación por sustitución. Y el primer nudo problemático que trae la figura de la gestación por sustitución es, bueno, ¿en qué contexto se realiza este acto de autonomía y de salud sexual y reproductiva? ¿En qué contexto la mujer decide gestar para terceras personas? ¿Y qué sucede si en ese contexto o esa posibilidad de decisión está viciada por una extrema vulnerabilidad o está viciada por algún elemento, ¿sí?, en donde podemos decir, bueno, pero acá no pareciera haber autonomía plena? Les traigo un primer caso que un poco tiene detrás de sí esta discusión o este debate. Es un caso de Viedma, es el único caso de estos 68 casos en donde la justicia ha autorizado la gestación por sustitución, pero la ha autorizado en una mujer que ha realizado 2 veces gestación por sustitución. Y las 2 veces que ha realizado la gestación por sustitución, para personas distintas, para 2 parejas distintas, ha intervenido la misma jueza de familia, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Esperen que voy a achicar esto, si no, no veo los datos. Como les decía, es un caso de Viedma, si no me equivoco, porque no veo acá entero la pantalla. Perdón, sí, me adelanté, pero es mi ganas de contar el otro caso. Este es otro caso, perdón, les pido 1000 disculpas. Este es un caso de Tucumán, pero que no tiene que ver con esto que les decía, sino también con repensar, ¿sí?, los requisitos que en su momento había planteado el 562 del anteproyecto. Dentro de esos requisitos que había planteado el 562, no sé si recuerdan, pero uno era que la persona que va a gestar para terceros haya gestado, o sea, tenga, ¿sí?, un hijo propio, sepa o haya pasado por el proceso de gestación y de parto. Nadie lo discutía en su momento a ese requisito, y probablemente estemos de acuerdo en que es un requisito válido para incluir en una propuesta de regulación. No obstante, se presentó, ahora sí, un caso en Tucumán en el 2018, donde la justicia, ahora vuelvo con el de Viedma, donde la justicia, ¿sí?, autorizó a una mujer a gestar para terceros, pariente, hermana, pese a no haber atravesado ella, ¿sí?, en su vida privada, en su vida íntima, en su proyecto de vida familiar, no haber atravesado ni un embarazo, ni un parto, y no ser madre, ni querer serlo, ¿sí? Se trata de un matrimonio conformado por un señor, por una señora. Ella tiene imposibilidad de gestar, concurren a un especialista en fertilidad, la asesoran y le comentan sobre la posibilidad
ante su situación, de recurrir a un procedimiento de gestación por sustitución, a través, ¿sí?, de la transferencia del embrión conformado con material genético de ambos, es decir, realizar una AGS con 100% homóloga, con el óvulo de ella y el esperma de él. ¿Qué pasa? Y esto tiene que ver con el activismo este que les contábamos. Ellos al principio van a un centro de fertilidad, creo que hacen 3, 4 intentos, no resultan, no resultan satisfactorios, no se logra el embarazo, digo 3, 4 intentos de gestación. Y se cambian de clínica, si no me equivoco. Durante el 2018, la clínica les informa que no hay ningún problema con seguir con un cuarto o quinto intento de gestación por sustitución, pero que la clínica o la institución había comenzado a solicitar una autorización judicial previa para realizar esta práctica. En ese marco, sí, es que inician esta acción en la justicia en la provincia de Tucumán y no de Viedma, como les decía. En este supuesto es la hermana de la señora, es la hermana de la mujer que tiene voluntad procreacional, quien se ofrece a gestar para su hermana y su cuñado, y como les decía, el rasgo característico de este caso es que ella nunca había gestado y no tenía hijos. Los 3 adultos, y yo esto lo problematizo, ¿no? Hay como una mirada de la jueza o de la justicia, en este caso del ámbito jurisdiccional, de presuponer que porque los 3 son abogados están en mejores condiciones para consentir y para saber y para conocer todo lo que refiere y todo lo que repercute, lo que genera la figura de la gestación por sustitución. Yo ahí pongo mis dudas sobre las afirmaciones en este sentido que hace la sentencia. ¿Por qué? Porque nos dice, los 3 adultos, todos abogados, solicitan la correspondiente autorización judicial como medida cautelar con patrocinio letrado propio prestado por la madre del señor J, la señora A y el señor J, quien actúan por derecho propio como patrocinantes de su cónyuge. Asimismo, solicitan que en caso de producirse el nacimiento con vida, se ordene la inscripción del nacido como hijo del matrimonio y se haga saber a la institución de salud interviniente que en la confección del certificado de nacimiento deberán constar las huellas dactilares de A y J en su carácter de progenitores, no obrando registro alguno de la señora M en su calidad de gestante. Yo con esto no estoy de acuerdo, de hecho hemos escrito al respecto. Por supuesto que en la partida de nacimiento, en el acta de nacimiento, quienes deben constar son los que tienen voluntad procreacional, quienes van a ejercer esta responsabilidad parental, pero de ningún modo, digamos, estoy de acuerdo o convalido esta idea de borrar del certificado de nacimiento, del acto de salud, no de la inscripción del acta de nacimiento, sino de la previa, ¿sí?, el hecho del parto y la identificación en ese certificado de nacimiento de quien efectivamente, ¿sí?, fue parte de este proceso. Y ni que hablar si me refiero al derecho a la identidad, y el derecho a la identidad en un subpunto particular que tiene que ver con el derecho a conocer el origen gestacional. Pero es cierto que en más de una sentencia se han peticionado estas cuestiones, y en más de una sentencia se han dicho sí a estas peticiones, en otras por supuesto no. Entiende esta proveyente que las circunstancias invocadas por el matrimonio referidas a la edad de la señora, 36 años, y el paso del tiempo no son suficientes por sí solas para justificar la razón de urgencia que habilite imprimir a esta cuestión un trámite de naturaleza cautelar, porque lo había planteado como una cautelar. Y es que una cosa es comprender la urgencia que el matrimonio puede sentir ante la frustración de los fallidos intentos, ¿sí?, y otra muy distinta, atento a la naturaleza de las cuestiones, creer que pueda bastar judicialmente la acreditación meramente verosímil de su condición de procedencia. Y dice no al ropaje que le han dado a esta petición, no a que proceda por vía cautelar. Entonces, por supuesto, en atención a la urgencia y demás, eso no quiere decir que te voy a hacer atravesar un proceso ordinario, sino, bueno, el trámite más breve que posible que prevea, en este caso, la ley local, el Código Procesal tucumano. Y hace todo un desarrollo sobre la falta de vulnerabilidad de la mujer que gesta. Dice, surge debidamente acreditado el conocimiento jurídico, y acá es la cuestión que quiero dejar planteada, que a mí en lo particular me hace un poco de ruido, ¿no? La falta de vulnerabilidad de la gestante se acredita por su título de abogada. Digo, nosotros, digamos, y todos los que estamos acá somos abogados, somos abogadas, podemos saber muchísimo de un montón de temáticas, pero si hay algo que tenemos claro, es que cuando esas temáticas nos atraviesan en sentido personal, bueno, eso no quiere decir que todo ese conocimiento y ese bagaje
nos proteja de posibles vulnerabilidades. Lo sabemos todos y todas los que estamos acá. Entonces a mí ese argumento un poquito de ruido me genera. Bueno, surge debidamente acreditado. Ay, pucha. Ahí voy, me olvido a veces que estoy grabando. Surge debidamente acreditado el conocimiento jurídico que presenta la gestante acerca del procedimiento al que pretende someterse, conocimiento que infiero, vuelvo a insistir, de los términos del escrito y que es dable esperar por su condición de abogada. El hecho de encontrarse asistida jurídicamente por la letrada, que además es la madre de quien tiene voluntad procreacional, es decir, la madre de su cuñado, no es percibido considerado por la misma como una circunstancia que puede implicar una vulneración. Por último, cabe aclarar que la circunstancia de que M digamos, nunca haya gestado, sea nulípara, no ha constituido obstáculo alguno para el ofrecimiento que formulara, por lo que no habiendo norma alguna vigente que esclarezca este hecho como un requisito, entiendo que basta su sola expresión de voluntad, y con estos argumentos, ¿sí?, más allá de distintos fundamentos que agrega al decisorio, dice sí a la gestación por sustitución en los términos solicitados, más allá de no darle el tratamiento de cautelar solicitado por las partes. Se refiere también, esto también, en más de una oportunidad, en estos 68 casos hay todo un apartado que se refiere, sobre todo cuando las partes lo piden, a las licencias laborales, porque es cierto que la gestación por sustitución no está contemplada en la regulación, menos que menos, en la regulación de fondo en el Código Civil y Comercial, menos que menos, ¿sí?, va a estar, digamos, incorporada en la legislación en términos de licencia, si quiere, en la ley de contrato de trabajo y en cada una de los ámbitos públicos y demás en donde se regulan las cuestiones de licencias laborales. Y aquí sí hace esta distinción de decir sí. Una preguntita, doctora, Sí. disculpe la interrupción. No hay por qué. Espera, Claudio, que no te veo. Ahí está. No, estoy en negro, perdón. Bueno, no No, importa, quería pero por lo preguntarle, menos veo gente. Dale. quería saber si en todos los casos habla de esa situación de vulnerabilidad y cómo se relaciona ese concepto para definirlo también, porque es demasiado amplio, con el derecho a la gestante en su momento al arrepentimiento, si eso también no formaría parte de la vulnerabilidad. Sí, no en todos los casos se trabaja, digo, los jueces y las juezas que han resuelto, en muchas oportunidades, lo que pasa es que hay, a ver, cuando los casos, Carlos, están atravesados por una relación o por un vínculo afectivo muy fuerte entre quien gesta y quienes tienen voluntad procreacional o tienen relaciones de parentesco, digo, es raro este caso, porque no obstante tener un vínculo de parentesco, digamos, trabaja sobre la noción o la posible situación de vulnerabilidad de la mujer que gesta. No en todos los casos, yendo concretamente a tu pregunta, no en todos los casos se trabaja sobre esta noción de vulnerabilidad o se razona en estos términos, ¿sí? No hay un desarrollo acabado en los 68 casos sobre este punto. Y lo otro que me preguntaste, ¿qué era? Claro, ¿cómo se relaciona esa vulnerabilidad con el derecho al futuro arrepentimiento que puedan tener las gestantes? En Argentina no se ha planteado en ningún caso... Perdón, y la sí. vulnerabilidad yo la entiendo desde el punto psicológico hasta económico también, ¿no? Bueno, primero, o sea, no partimos, o yo en lo particular, no parto de presuponer que siempre que estoy ante un caso de gestación por sustitución me encuentro con una mujer en condiciones de vulnerabilidad. Eso primero. Pero bueno, esa es mi posición particular. O sea, y creo que, digamos, hay que desterrar esta idea de que enseguida, digamos, hay como dentro de claro, todo... por eso preguntaba si todos los casos trataban esta situación. No, por eso. Entonces, digo, partimos y compartimos esta premisa inicial. No necesariamente tengo que estar en una situación o me puedo enfrentar a un caso de gestación por sustitución que sí o sí, por tratarse de gestar para terceros, eso implica que tengo que analizarla en clave de vulnerabilidad. ¿Sí? Eso, digo, se puede presentar una vulnerabilidad, puede no presentarse. En muchos casos se trata, en otros casos ni se trata. Sí, lo que hay una preocupación importantísima en todos los casos, y eso sí es notorio, que todos los jueces y todas las juezas, ¿sí?, en más de un apartado se preocupan y se ocupan de dejar aclarado que acá hay, digamos, hay un ánimo solidario
que la gestación por sustitución se da en un ánimo solidario, que no hay ¿sí? una situación de compraventa, si se quiere, no lo dicen en esos términos, pero sí, pero eso es lo que está detrás. Claro, exacto, altruista, una gestación solidaria altruista, eso sí está muy destacado en el desarrollo de las sentencias. Y hay como una preocupación de dejar aclarado que lo que se está analizando es, bueno, una posibilidad de un acuerdo entre las partes, ¿sí? Pero de carácter solidario, de carácter altruista, sin comercialización, sin intermediarios, etcétera, etcétera. Pero tu pregunta apuntaba a otra cuestión, que tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa si la mujer que gesta para terceros se arrepiente? Bueno, justamente, ¿sí? Lo que uno hacía, bueno, no nosotros, pero cuando se propone la regulación del anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil, ¿sí? Lo que se proponía justamente es hacer un proceso de autorización judicial previa en donde se trabaje interdisciplinariamente, en serio, ¿sí? No donde haya un juez o una jueza que decida, no, donde haya equipo interdisciplinario que trabaje el caso con entrevistas con psicólogos, etcétera, etcétera, y que se establezca en ese proceso o en ese procedimiento, ¿sí? Que están las condiciones dadas para que esa gestación por sustitución se realice. Porque no todo el mundo, ¿sí? Está preparado para gestar para terceros, ni todo el mundo está preparado para que haya una tercera persona que geste para sí. Porque si yo quiero que la persona que geste para mí haga reiki, vaya y se levante a las 7 de la mañana, coma fruta, digo, no es eso, no es que yo compro a una persona ni que esa persona se transforma automáticamente en mi propiedad o que va a seguir los dígitos que yo le establezca en esos 9 meses, cómo quiero que se comporte mientras está gestando para mí. Digamos, es claro que eso no procede, ¿sí? Los derechos personalísimos son los derechos de la gestante. Entonces, la idea es justamente hacer un trabajo, una tarea preventiva para evitar y para detectar esta posibilidad que vos me planteás, que es, ¿y qué pasa si se arrepiente? Bueno, ¿Hubo algún caso? No, en la Argentina ninguno. En el exterior sí, en el derecho comparado sí. Y se judicializaron y con distintas resoluciones, depende de los países y demás. Incluso hubo casos en el exterior donde quienes se arrepintieron no fue la gestante, sino que fueron quienes tenían voluntad procreacional. Hubo un caso muy conocido me sale Finlandia, pero no es Finlandia. No me acuerdo ahora. Sí, hubo casos. En el marco de la Argentina no hubo ningún caso, ningún planteo de arrepentimiento. Y no sé si, Carlos, estabas cuando empecé la charla, viste que hice una distinción entre cantidad de casos y cantidad de sentencias, y digamos, el aumento. Y planteé que en todos los casos que hubo apelaciones, no fueron apelaciones, digamos, planteadas, interpuestas, ni por la persona que gesta, ni por quienes tienen voluntad procreacional. Las apelaciones que se han planteado en el ámbito de la justicia fueron apelaciones interpuestas por los propios operadores resistentes a esta figura, ¿sí? Nunca hubo un desacuerdo, hasta ahora, de los 68 casos. En la Argentina no tuvimos ningún tipo de desacuerdo. De hecho, tenemos 4 casos que están a la espera de una respuesta definitiva de la Corte Suprema de Justicia, que han llegado con recurso de queja a la Corte, pero por intervención de los operadores del Ministerio Público de Defensa, fiscales, etc. Las partes han llegado a la Corte en perfecto acuerdo y acompañando cada uno sus presentaciones en los recursos extraordinarios, en los recursos planteados por queja. Hasta ahora en la Argentina no se ha planteado, ¿sí? Lo que vos me estás... Claro, en relación a la pregunta del colega y lo que comentás, creo que es necesario e imprescindible también para la justicia regular de la gestación por sustitución, porque también es como plantearle un caso que cuando no es familiar, no es la hermana, no es la prima, es como decir, bueno, ¿qué mira, no? Mira la posibilidad de darle a la familia, porque si se pone a indagar un poco en la vulnerabilidad de la gestante, no sé si pasa. Entonces creo que creo que vos después iba a contar al final que hay varios proyectos en la materia, ¿no? Sí, sí. Ahora, si me dejan avanzar un poquito, con el transcurso de la charla, por ahí algunas de las cosas que están saliendo las vamos a retomar. Básicamente lo que vos tenés que, digamos, si vos me preguntas a mí qué es lo que miraría yo si yo estuviera del otro lado del mostrador, si fuera jueza o juez de familia,
¿En qué condiciones se dio o se da este ejercicio de la autonomía? ¿Sí? Este ejercicio, esta decisión de gestar para terceras personas. Básicamente eso. ¿Y en qué condiciones se da no solamente respecto a la gestante, vuelvo a insistir, sino también con los que tienen voluntad procreacional? Bueno, ¿qué se juega cuando decido efectivamente que haya una tercera persona que gesta para mí? No estoy digamos, avalando intromisiones a la vida privada, a la vida familiar, sino básicamente es una figura, ¿sí?, distinta a los otros procedimientos, porque es una figura que involucra a una persona que no tiene nada que ver con ese proyecto parental y no le involucra, como puede estar involucrada, que también merece su protección, una ovodonante o un esperma o un donante de esperma, sino que va a estar involucrada durante 9 meses de gestación y va a tener que atravesar un parto con las dificultades o no dificultades que pueden devenir de ese parto y de esa gestación. Entonces, básicamente me parece que el trabajo es, bueno, asegurarnos las condiciones de la práctica, ¿sí?, real de esa autonomía. Básicamente eso es lo que me parece que uno debería hacer o a dónde uno debería enfocar los lentes a la hora de resolver. El segundo caso, y ahí retomamos... leo lo de Cari escribe, le gusta escribir. Lo vi, ahí bueno. lo retomamos. Este era el segundo caso, que se me mezclaron los papeles, ¿sí?, porque voy como de memoria, que es esto, ¿no? El primer planteo que se da, que también, digamos, nos hace repensar la cuestión de la posibilidad o no de vulnerabilidad de la mujer que gesta para terceros. Es el caso, sí, de Viedma, donde la justicia dice sí a la gestación por sustitución ante una mujer que va a gestar por segunda vez para una pareja distinta, no es que gesta por segunda vez el segundo hijo de la misma pareja para la que había gestado. Se trata del fallo del 31 de marzo del 2021, un matrimonio heterosexual, gestación por parte de una amiga, ovodonación y semen del marido. R es amiga de la pareja, una pareja que no está casada, que está en una unión convivencial hace 18 años. Aclaran que R, es la gestante, conoce los alcances de la práctica, ya que ella pasó por una situación similar, es decir, ha subrogado el vientre para unos amigos en común, práctica que se autorizó, ¿sí?, en el mismo juzgado y el número del expediente. Entonces, lo primero que hace la jueza, ¿sí?, y acá de vuelta yo tengo mis críticas, porque lo primero que hace la jueza es decir lo siguiente: atento a que nos encontramos ante un caso donde la gestante se va a someter por segunda vez a dicha práctica, lo primero que decide es darle vista al cuerpo médico forense a los fines de evaluar si la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y buena salud psíquica. Atento, porque lo dice ella, ¿sí?, en su sentencia, atento a que es la segunda vez, bueno, me parece que esto amerita que se le dé vista al cuerpo médico forense y que, bueno, veamos qué luce, qué resulta de ese informe del cuerpo médico forense. Y el informe dice lo siguiente: de las consideraciones periciales de dicho informe surge que, y esto lo relata la jueza en la sentencia, se han encontrado factores, y acá voy a lo que planteaba Carlos, a la pregunta y demás, se han encontrado factores de vulnerabilidad que podrían afectar, y ahí está el nexo que decíamos, que podrían afectar la voluntad de su decisión de ser gestante solidaria por segunda vez a los 42 años de edad, llevándola a afrontar su quinta cesárea. A saber, en primer término se debe mencionar que la peritada se encuentra sin trabajo, por lo cual sin un ingreso hace un año, por lo cual sin un ingreso estable mensual, habiendo solicitado a su jefe volver a realizar sus funciones laborales sin respuesta favorable al momento de la evaluación, a más que dice o aclara que más allá de que sea una respuesta favorable, si va a gestar para terceros, como creo que el trabajo era en un hotel, no va a poder realizar ese trabajo. Y sigue, ¿no? Esperen que abro los cuadraditos, así los veo. Y sigue, ¿sí?, relatando las cuestiones, ¿sí?, que surgen de ese informe. Ahora, cuando después tiene que pasar a los considerandos, a su parte, digamos, de fundamentos y de razonamientos para decir sí a la gestación por sustitución, no retoma nada, no retruca nada, no analiza nada de lo que ha surgido de ese informe. Entonces, a mí hay algo ahí que me hace ruido. Vos decís, bueno, estamos ante una gestante que viene a hacer un proceso de gestación por sustitución por segunda vez con una pareja que no ha sido esa pareja, y lo tengo que resolver yo en mi mismo juzgado, porque el otro caso lo resolví yo,
Y a mí hay algo acá que me está haciendo ruido, porque si no, no hubiera dado vista al cuerpo médico forense. Me viene el informe del cuerpo médico forense donde me alerta de posibles vulnerabilidades por la condición de salud, por los 42 años, por la quinta cesárea, por la falta de trabajo. Y no digo que sí o sí tengo que decir no, pero por lo menos tengo que hacer algo, tengo que generar un razonamiento que diga, bueno, más allá de que se dijo esto, atento a esto, digo sí. Ahí hay algo que a mí me resulta llamativo, hay como no hay un nexo lógico entre pedir el informe, tener el resultado, relatar el resultado y pasar a resolver sin merituar esos resultados. Ahí hay algo a mí que me hace ruido y que tiene que ver con, justamente, me pregunto, en qué condiciones se da este ejercicio de libertad de decidir gestar para terceros. Bueno, después otras situaciones, pero básicamente eso era lo que les quería plantear. Resuelve que sí, que se le dé lugar a la figura de la gestación por sustitución. Como les adelanté, al principio la figura de la gestación por sustitución se venía planteando casi exclusivamente en el marco de proyectos biparentales, proyectos conjuntos, donde había dos personas que tenían voluntad procreacional más allá de la composición por género, orientación sexual de ese binomio parental. Desde hace un tiempito más corto, creo que el primer caso fue el 2018, ¿sí? Se han presentado al día de hoy 3 casos de familias, ¿sí?, monomarentales o monopaternales. El primer caso es de Córdoba, del 2018, en una sentencia, desde mi punto de vista, horrible. Siempre que está la abogada que ha sido la abogada de la mujer me reta, me dice, Nati, no digas más eso. Una sentencia, nada, que bueno, dice que sí a la gestación por sustitución, pero hace, digamos, muchos comentarios que tienen que ver con la vida particular y con la historia personal del juez que decide, con su padre ginecólogo, y bueno, con algunas cuestiones que me parece que no ameritan y que no son correctas en el marco de una decisión que afecta a vida de terceras personas y que no tiene nada que ver con la vida particular del juez que está decidiendo. Se trata de una mujer sin pareja, heteróloga completa, porque no solamente esta mujer que no tiene pareja no puede gestar, sino que además no puede aportar sus óvulos, el esperma es donado, los óvulos son donados, y quien gesta es una íntima amiga de ella, ¿sí? La nena hoy tiene 2, 3 años, si no recuerdo mal, y la justicia dice sí a este primer proyecto monomarental en el marco de una gestación por sustitución. El segundo, todos son el segundo de Rosario, ¿sí? De septiembre del año pasado, es un varón sin pareja, una heteróloga parcial, él aporta su material genético, va a una donación, y ahí, si les interesa, después si quieren les paso el fallo, ¿sí? Acá el vínculo, esto sería, digamos, uno de los casos que entra en ese cuadradito que decíamos conocida, ¿sí?, como categoría. Porque no es una íntima amiga, no hay un vínculo de parentesco, no hay una fuerte amistad, digamos, la conoce por internet en estos grupos, ¿sí?, que se desarrollan en las redes sociales respecto a la gestación por sustitución. Y el último es un caso de Córdoba también muy interesante, está publicado en distintos portales. ¿Por qué es interesante? Y un poco atémoslo con lo que planteaba Carlos, ¿no? Acá hay una persona que se arrepiente, pero no se arrepiente antes de la autorización, sino que se arrepiente durante el procedimiento, y quien se arrepiente es quien es uno de los integrantes de una pareja de 2 varones que se presentan a la justicia para decir, denos la autorización, va a gestar para nosotros una amiga, y en el marco de ese desarrollo del proceso judicial, uno de los varones se presenta y dice, yo desisto, ¿sí?, no quiero continuar con este proceso, y lo que comenzó siendo un proyecto biparental termina con una decisión en el marco de un proyecto monoparental, porque uno de ellos continúa, ¿sí?, con el proceso judicial, se logra la autorización judicial y se procede a realizar la gestación por sustitución. O heteróloga parcial, el varón sin pareja es el que aporta el material genético y van a una donante y es una amiga. También tenemos casos, ¿sí?, de vínculos de parentesco, esto que les decía hace un ratito. Este es el caso de la abuela gestante de noviembre del año pasado, y no está el día exacto porque la sentencia está publicada así, es de Rosario. Es la abuela la que gesta para terceros, ¿sí? Hay otro caso, un caso de Mendoza un poquito más viejo, este es de noviembre del año pasado.
en este caso es su hija, o sea, la que tiene voluntad procreacional, nació sin útero, entonces es su madre o la abuela de los niños que van a nacer quien se presta para gestar para su hija y para, para la pareja de su hija. Se presenta la señora B y la señora A en su calidad de padres intencionales, el señor y la señora, perdón, y la señora G, que es la madre de la chica, en su calidad de gestante, se le otorgue autorización para realizar la transferencia de embriones. Requieren saber escribir al niño que fuera concebido como hijo de los nombrados en primer término. La señora, la abuela, se enteró que padecía, perdón, la señora no, la persona que tiene voluntad procreacional, se enteró que, esto que les decía, que padecía de síndrome Rokitansky o carencia de útero. Explica en detalle cómo fueron sus primeros años tras enterarse de esta situación, en todo lo que tiene que ver, bueno, con su anhelo de ser madre, deseo que parecía imposible, y es la madre a los 50 años, ¿sí?, que dice, bueno, yo voy a gestar para vos, yo te voy a ayudar, ¿sí?, y le solicitan en conjunto ante la justicia la posibilidad de realizar la gestación por sustitución. Para fundar su petición, ¿sí?, ¿a qué se recurre habitualmente? A decir, a citar el artículo 19 de la Constitución, en tanto que todo lo que no está prohibido está permitido, el principio de legalidad, el artículo 8 de la 26862, que es la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que es cierto que cuando lista los supuestos no incluye la gestación por sustitución, pero antes de decir 2 puntos y listar los supuestos que incluye la cobertura, remite o refiere a las técnicas de reproducción humana asistidas, no me acuerdo ahora los términos exactos, ¿no?, pero consagrados o reconocidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y uno va a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud tiene un glosario de lo que entiende son las técnicas de reproducción humana asistida. Y dentro de ese lo consiguen por internet. Y dentro de ese glosario está la figura de la gestación por sustitución. Esto es un argumento que sobre todo trae mucha colación, por ejemplo, entre otros, Andrés Gil Domínguez. Dice, bueno, no está regulada, pero ojo que la ley de cobertura, digamos, algo nos dice respecto a la posibilidad de su recepción. Bueno, siguen hablando, o sea, siguen fundando sus peticiones de reconocimiento de la gestación por sustitución a través del reconocimiento de la causa fuente, de la voluntad procreacional, con independencia de quién aporte el material genético, los gametos, y con independencia en este caso de quien geste, ¿sí? Si lo central es la voluntad procreacional, reconoceme esta posibilidad de ser padres, de ser progenitores a través de esta figura. Bueno, y básicamente, sí, para ir un poquito más rápido, la justicia dice sí, en este caso ellos presentan otras modalidades, no solo presentan un pedido de autorización para que se realice, sino que presentan un convenio, un acuerdo. A mí me resultó raro, porque teniendo una relación de parentesco tan cercana, me llamó la atención que en este marco se presente un contrato para homologar, si se quiere, y hay ahí algunas cláusulas que, digamos, que generan ruido. Por ejemplo, en caso de riesgo para la gestante se procederá al aborto del feto si no existe otro método que pudiera evitarlo. Esa es una cláusula de un contrato. Yo, más allá de que tampoco estoy de acuerdo con la contractualización, pero digo, si vamos a ir por esta vía, es una cláusula que no se podría incluir en un contrato, porque luego de existir, digamos, la decisión de abortar, máxime a la luz de la ley 27610, siempre es una decisión personalísima de la persona que está gestando, y no puede haber, ¿sí?, limitantes de ese ejercicio de derecho personalísimo en el marco de un procedimiento, de un proceso de gestación por sustitución. Bueno, dice, o sea, en este fallo lo que adoptan es no la vía de la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, sino en todo caso la no aplicabilidad de la regla que surge del 562, con esta idea de no declarar inconstitucional la norma. Bueno, en resumidas cuentas dicen sí a la gestación por sustitución. Y mientras se dan, ¿sí?, todos estos casos, no sé cómo vamos de hora, ahí estoy mirando, mientras se dan todos estos casos, les cuento, por si no están al tanto, tenemos 4 casos que están a la espera de una solución definitiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos 4 casos deben ser resueltos por estos 4 varones, que se hacen esperar.
¿sí? Y muchos se hacen esperar, y llama la atención y prende las alarmas y la preocupación, porque son casos que involucran a niños, a niñas, y detrás de estos casos está nada más y nada menos que su derecho a la identidad y a establecer vínculos, ¿sí?, filiales con quienes efectivamente se están ejerciendo la progenitura en los hechos. 2 de estos 4 casos comprometen a una misma familia, tienen 6 años de espera, ¿sí? O sea, 6 años de espera que no son todos los años con el expediente en trámite ante la Corte, pero sí si uno cuenta desde el inicio, con niños de 6 y con niños de 4 años, porque involucran a la misma familia porque son 2 procesos de gestación por sustitución. En el primer procedimiento, o en el primer proceso, tuvo una sentencia favorable del Juzgado Civil número 4, del 2016, es el sistema de justicia, los operadores del sistema de justicia, la gestante ok, los que tienen voluntad procreacional ok, estaban todos de ok con la sentencia de la doctora Wannon. Son los operadores del sistema de justicia quienes apelan la decisión, la apelan y la Cámara Nacional Civil en el año 2016 revoca el decisorio. En el marco de esa revocación, los progenitores y la mujer gestante presentan recursos extraordinarios federal que se han presentado en la Corte en el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es decir, sí, 6 años de espera en la Corte, más allá del tiempito que pasó entre la decisión de primera instancia y la presentación del REF. Este caso, al igual que los otros 3 casos, tiene dictamen favorable ya del doctor Abramovich, del procurador ante la Corte. Los dictámenes están todos publicados, y si se les complica buscarlos, si les interesan, cualquier cosa después yo les paso mi mail y se los paso. Este dictamen, el primer dictamen favorable, es de fecha 27 de junio del 2019. El otro caso, de vuelta, va al Juzgado Civil número 4, y acá miren la paradoja que resulta de la situación. Juzgado Civil número 4 resuelve favorablemente en el 2017, ¿sí? Es una pareja conformada por 2 varones, en el primer caso aporta el material genético el esperma uno, en la segunda gestación por sustitución aporta el esperma el otro miembro de esta pareja. ¿Apelan? ¿Quién apelan? Ni la gestante, ni quienes tienen voluntad procreacional, sino de vuelta el sistema, ¿sí? Apelan, va a la misma sala, y en el año 2018 la sala, miren esto, confirma el decisorio, es decir, no sigue la lógica del fallo dictado en el 2016. ¿Quién va por recurso extraordinario ante la Corte? Los operadores del sistema, el Ministerio Público. Y hoy dictamen de Abramovich también favorable, y hoy yo tengo a una misma familia que está ante la Corte en un caso con una sentencia de Cámara que dice no a la gestación, o en otro caso que dice sí a la gestación, y con recursos presentados. En el primer caso por las partes, en el segundo por el Ministerio Público. Veremos, ¿sí?, si la Corte primero se anima a decidir sobre la cuestión y qué resuelve sobre la cuestión. Los dictámenes de Abramovich son muy, muy, muy buenos. No solamente tenemos esos 2 casos que están a la espera de una solución, sino que también hay otras 2 familias que también, el 4 de junio del 2022, una de esas familias, el niño va a cumplir 7 años, ¿sí? Acá teníamos un fallo de primera instancia que dijo sí, el sistema de vuelta apela, la Cámara Nacional Civil en otra sala, la sala E, revoca el decisorio. Todos estos casos eran planteos que se hicieron primero con niños que casi nacieron concomitantemente al momento, o días antes o días después de la entrada en vigencia del código, y no fueron por autorizaciones judiciales previas, sino con planteos con los niños ya nacidos. Acá también, ¿sí?, quien va en queja, en recurso, son los padres y la gestante. Tenemos de vuelta un dictamen muy bueno de Abramovich del 30 de noviembre del 2020. Y el último, ¿sí?, de vuelta, la sala I confirma, es el sistema el que apela, la sala I confirma la sentencia de primera instancia, dice sí a la impugnación de la maternidad y a la filiación en cabeza de quienes tienen voluntad procreacional. El sistema va en queja, un recurso extraordinario. Hay un dictamen favorable de Abramovich del 2 de septiembre del 2021, la niña en diciembre del 2021 cumplió 5 años. 6, 4, 7 y 5 años a la espera de una solución definitiva, y en la primera familia tenemos un caso, ¿sí?, de 6 años, donde efectivamente hace 6 años el expediente está en la Corte. Acá unos extractos de uno de los dictámenes de Abramovich, después se los dejo para que los lean, para cerrar un poquito con lo que sucede en Cava y ir al tema de
en la discusión en el ámbito del Congreso de la Nación. ¿Estaba otro país? Es un interrogante. Pareciera que sí en materia de gestación por sustitución. ¿Por qué? Cortito, para no aburrir. Hay una cautelar, se presentó en el año 2017 un amparo colectivo, ¿sí? La Federación Defensor del Pueblo presentan un amparo colectivo, las sentencias están publicadas, son de fácil acceso. Un amparo colectivo en donde, bueno, se da toda una discusión respecto a la competencia, porque van al contencioso administrativo de Cava porque lo que alegan es un rechazo de ¿qué? De uno de los órganos del Estado provincial, de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el registro civil. Entonces presentan el amparo colectivo, ¿sí? Contra la negativa del registro civil a inscribir los niños, niñas que nacen, sobre todo de parejas igualitarias, en el marco de lo que llaman gestación solidaria, ¿sí? Porque así la titulan. Hoy por hoy la causa no está resuelta, el fondo no está resuelta, ¿sí? Hubo una decisión en 2017 de la Cámara Contenciosa Administrativa de Cava que dijo sí a la cautelar, hasta tanto esto se resuelva, que se inscriban sin autorización judicial previa, que se presenten y se inscriban los niños que nacen por gestación por sustitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después hubo toda una discusión respecto a la competencia, el caso llegó al Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo, no somos nosotros competentes, la competencia es en la Justicia Nacional especializada en familia, hasta tanto suceda el traspaso, si es que alguna vez va a suceder. El caso hoy está en un juzgado nacional civil especializado en familia, sin resolver. No obstante, la declaración de competencia del contencioso administrativo, la cautelar se dejó vigente. Y en el marco de esa cautelar, el registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó 3 disposiciones. Una de ellas en pandemia. Mirá, se había preocupado. Una de ellas en pandemia. Para adecuar, ¿sí?, el cumplimiento, ¿sí?, de esta cautelar. Bueno, acá está esperen que les leo porque esto es importante. Dice, el amparo colectivo persigue, que se ordene al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la inscripción de los niños nacidos por gestación solidaria o gestación por sustitución realizada en el país, y ojo con esto, conforme al consentimiento previo, libre e informado expresado por él los comitentes con voluntad procreacional y emplazar como progenitor, sin emplazar, como progenitor a la persona gestante sin voluntad procreacional y declarar la inconstitucionalidad de toda norma que impide o vulnere el derecho de la identidad de los niños nacidos por estas prácticas, ¿sí? Como les dije, todo esto que pasó, pero todavía está vigente este cautelar que dicta la Cámara Contenciosa en el 2017. Ordenar al registro del Estado Civil y capacidad de las personas que inscriba provisionalmente. Todavía estoy esperando que alguien me explique qué quiere decir una inscripción provisoria, porque no es una inscripción de un automotor, ¿qué es inscribir provisionalmente un hijo? A los niños y las niñas nacidas por técnicas de reproducción de alta complejidad realizadas en el país, denominada gestación por solidaria, bla, bla, bla. En el marco de esa cautelar, el registro civil toma nota, ¿sí?, esto después se los dejo, y saca 3 disposiciones. La 93 del 2017, la 103 del 2017, y vuelvo a insistir en la fecha, la 122, el 30 de abril del 2020, en pleno ASPO, ¿sí? Estas disposiciones, y sobre todo la última, incluso van más allá de los términos de la cautelar. ¿Por qué? Porque la primera disposición dice lo siguiente: autorizar a inscribir en términos preventivos los nacimientos de los menores nacidos por TRA de alta complejidad denominada solidaria bajo los siguientes presupuestos de otorgamiento a saber. El primero, que se trate de menores nacidos en el país, por el método de gestación solidaria realizada en el país. Bueno, que tengan voluntad, que la gestante no tenga. Se dan cuenta que la cautelar de Cava no tiene competencia para regir en todo el país y sacan la segunda resolución y modifican este punto, la 103. Que se trate de menores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el método de gestación solidaria realizada en el país. Ok, eso sí está adecuado a los términos de la cautelar, más allá de que yo no coincida. Pero en la 122 del 2020 va más allá de la cautelar y directamente dicen que se trate de menores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no importa dónde realizaste la gestación por sustitución. Si acá, afuera, en Tailandia, no importa, vení acá que nosotros te inscribimos.
turismo reproductivo. Venía acá a hacer la gestación por sustitución en todos los lugares del mundo que esté prohibida, y venía acá que sin autorización judicial, sin nada, nosotros acá te lo inscribimos. Y a raíz de esto, ¿sí?, se hizo un pedido de informe de información pública en enero del 22, y sepan, ¿sí?, que nosotros llevamos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de los 68 casos, inscriptos, ¿sí?, a 35 niños y niñas nacidos de procesos de gestación solidaria sin intervención, sin control, sin saber en qué condiciones se dio esa práctica de autonomía de la salud sexual y reproductiva de la mujer que gesta para terceros. Tampoco sabemos, ¿sí?, el origen de esas mujeres que gestan, si estas gestaciones por sustitución, sobre todo las del 2020 y las del 2021, son gestaciones que se hicieron acá o son gestaciones que se hicieron afuera, ¿sí? No, digo, habría que pedir mayor información para tener más detalle de los datos. Pero son registraciones provisorias. Sí, pero ¿qué es una inscripción provisoria, Claudio? No, está bien, no importa, pero digo, siguen siendo provisorias. Sí, pero nosotros en el marco de una investigación, sí, preguntamos en una entrevista, ¿sí? Y no, es una inscripción. De provisoria no tiene nada. Es una inscripción de un hijo o de una hija. ¿Qué sería una inscripción provisoria? No tengo ni idea. Bueno, por eso, es un invento, pero digo, más allá de eso, en el marco de toda esta situación, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos convirtiendo en un país receptor, ¿sí?, de personas, de parejas, de Europa, de distintos lugares, porque además somos baratos, ni hablar al valor del dólar de hoy, de que vienen a la Argentina a realizar gestación por Gestalos sustitución. nacen en Cava y se inscriben. Exacto. Programa en Argentina para extranjeros. Y eso que tienen programas, digo, después hagan la práctica de ir y googlear. Turismo de gestación. Sí, todo esto es una página, programa en Argentina para extranjeros. Y ahí te cuenta qué es lo que tenés que hacer, ¿sí?, con intermediarios, con todo lo que queremos, por lo menos desde mi punto de vista particular, evitar. Después está el debate, sí, puertas adentro del feminismo, que por una cuestión de tiempo les dejo ahí como un cuadro muy esquemático. Hemos escrito por montones de lados, si después les interesa la temática, digo, van los artículos y demás, en donde básicamente lo que se plantea es una disputa respecto o en torno a la figura de la gestación por sustitución. ¿Es una forma de esclavitud? ¿Profundiza o perfecciona un modelo patriarcal capitalista? ¿Cosifica más aún el cuerpo de la mujer? ¿Es reproductora de estereotipos de género? Esa es una mirada respecto a la gestación por sustitución. Desde otro punto de vista, nosotras sostenemos que parir no nos transforma en madres, que la biología no es destino y que la figura de la gestación por sustitución nos ayuda más aún a sostener estas banderas, rompe la ecuación que gestar, parir y cuidar, todo es sinónimo y todo va en cabeza exclusiva de las mujeres, desacraliza esta idea de la gestación y del parto como algo exclusivamente natural, permite, habilita las diversidades de familias sexogenéricas y demás, y es un ejercicio de la libertad reproductiva. Lo importante, no somos tontas, sabemos de las posibilidades de abusos, de las situaciones de vulnerabilidad, en particular socioeconómica y en algunos lugares de nuestro país. Lo que nos preocupa justamente es asegurar las condiciones de ejercicio de esa libertad reproductiva. La gran pregunta, ¿sí?, que se hacen muchos doctrinarios, doctrinarias, muchos interesados en la temática es: explotación, ¿cómo te evito? No tenemos que irnos a Ucrania, no tenemos que irnos al modelo de países como o a algunas regulaciones de los estados de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que cruzar el charco y, por ejemplo, en el caso de Uruguay evita, ¿sí?, toda esta problemática de la comercialización y de la explotación y de la posibilidad de aprovechamiento de condiciones socioeconómicas desfavorables a través de una limitación. ¿Por qué? Porque dice, la mujer que no puede gestar puede recurrir a una gestación por sustitución, muy limitante porque deja fuera a las familias de la diversidad sexogenérica, mientras que quien se ofrezca a gestar para sí sea un pariente, un familiar suyo, hasta el segundo grado de consanguinidad. El problema es que si nosotros trasladamos esta propuesta al ámbito argentino, a nosotros enseguida nos hace ruido, porque nosotros tenemos todo un desarrollo que viene de la doctrina brasilera, de esta noción de socioafectividad y esta noción amplia de familia, no únicamente encorsetada al fuerte vínculo, digamos, rígido de la idea de parentesco. En Uruguay también no tienen regulado por ley, sino por resoluciones que va dictando el Consejo Federal de Medicina. También hay
digamos, esta línea que sigue Uruguay, más amplia, porque si no me equivoco lo hacen hasta el 4º grado, aunque esta última resolución, si no la tienen después me la piden, esta última resolución fue ampliando los términos de las resoluciones anteriores, ¿sí? Entonces habilitan a una evaluación y a una autorización del Consejo Regional de Medicina si no existe esta relación de parentesco. Digo, van abriendo puertas, ¿sí?, a una mayor apertura a la figura de la gestación por sustitución. El debate en el Congreso. La ventana pública que abrió el anteproyecto es clarísima. Si uno analiza, ¿sí?, si uno va a la web tanto de Senado y diputados, lo que hizo el anteproyecto al plantear la regulación del 562 es hacer un parteaguas, ¿sí? Es una historia antes del anteproyecto, es una historia después del anteproyecto en términos de propuestas de regulación de la figura de la gestación por sustitución. Antes del anteproyecto tienen esto, ¿sí? Miren los nombres: maternidad subrogada, prohibición, nulidad del contrato de maternidad subrogada, digamos, había una mirada más restrictiva y en algunos casos incluso negativa, es decir, la idea era incorporar una prohibición de la figura de la gestación por sustitución. El anteproyecto corta, ¿sí?, y abre una ventana pública, una oportunidad que queda plasmada más allá de que el 562 después fue eliminado, porque desde la presentación del anteproyecto al día de hoy, los 18 proyectos, o sea, contando el anteproyecto, si quieren sin contarlo, los 17 proyectos que se han presentado de distintos partidos, colores, de bloques, etcétera, todos han dicho sí a regular la gestación por sustitución. No hay ninguno que proponga prohibir la figura. Todos dicen sí a contemplar la figura de la gestación por sustitución. Todos dicen sí a que la gestación por sustitución que estamos en condiciones de abordar, de receptar, de legalizar, es la gestación solidaria o altruista. El gran debate o el gran tema de discusión es si esa solidaridad la dejamos a la suerte del acuerdo entre partes y a la lógica del mercado, o si esa solidaridad la aseguramos, ¿sí?, a través de un trabajo preventivo interdisciplinario con una autorización judicial previa. Y ahí tienen, ¿sí?, el parteaguas del debate hoy en el ámbito del Congreso, más allá de un ahí intermedio que tienen verdecito por ahí, que es una propuesta de intervención o control estatal previo, pero no en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud. Para concluir, porque podríamos seguir también bastante tiempo más, refiriéndonos a detalles de estos proyectos de ley, vuelvo, ¿sí?, con las palabras de Beltrán, de Mariano, del psicólogo que está trabajando esta temática desde una mirada interdisciplinaria allá en Barcelona. Nos dice Mariano: dejemos de tutelar las decisiones de los demás, por más o por muy incomprensibles que nos parezcan, y promovamos marcos jurídicos y socioculturales garantistas. Lo hicimos, dice Mariano, en el caso de España, con el aborto, lo haremos con la eutanasia, lo hicimos con el método ropa o con la donación de gametos. Debatamos honesta y racionalmente sobre donación intervivo, sobre gestación por sustitución, sobre reproducción humana asistida y sobre la autonomía de los cuerpos. Si no lo hacemos nosotros y nosotras, lo hará el mercado al margen de los derechos. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy buen cierre. Bueno, ¿alguien quiere abrir el micrófono y hablar? Lore, ¿llegaste a tu casa? Ya ¿Cómo les va? Ahí les digo. Llegué. Bueno, a mí siempre me gusta escucharla a Natalia y me gusta mucho escuchar, digamos, una exposición sobre un tema tan, digamos, como ella plantea, ¿no?, debatido desde el feminismo, pero que, digamos, no soslaye ese punto, ¿no?, que muchas veces se suele hacer, y que lo ponga bien sobre la mesa, ¿no? Es decir, ciertamente es un tema con mucha opinión, digamos, desfavorable desde los feminismos, pero bueno, poner ese punto sobre la mesa, decir por qué sí, por qué no, cómo regularlo, desde qué lugar, y este cierre, ¿no? Porque en realidad claramente es una técnica que tiene mucho que ver con el mercado. Es decir,
Y bueno, esa es como la gran cuestión, ¿no? ¿Cuánto regula el mercado la cuestión y cuánto nosotros tratamos de regular desde una protección, ¿no? Digamos, protegiendo justamente a gestantes, básicamente. Nada, eso, me gustó sinceramente esa, digamos, sabiendo de Natalia no esperaba otra cosa, pero que no haga como un punto aparte, porque a veces suele ocurrir esto así, ¿no? Digamos, ella plantea claramente cuál es su posición, desde qué lugar habla, pero también pone sobre la mesa las tensiones que presenta la figura, y bueno, y da las explicaciones, así que bueno, nada, me gusta escucharla, ya sabe ella que me gusta, pero bueno, estas son las razones del por qué me gusta escucharla. Porque me quiere, yo les digo la verdad. Sí, eso es aparte, pero sí, eso es así, ya lo sabés, pero la verdad, este debate es sincero, ¿no? Poniendo un poco todo sobre la mesa, cuál es la postura y cómo, digamos, ir en contrapunto, ¿no? De estas críticas a la gestación. Así que bueno, nada, eso. Ahora les paso todo, el power, y no sé, si me quieren pedir aprovechen y que salgo de acá y que estoy conectada y no me olvido, porque después lo que me pasa es que me empiezo a olvidar de las cosas y no las hago en el momento, y pidan. Ahí les dejé la sentencia de la más Corte. de carácter general, sí, si me permiten. Así como en su momento hubo una cierta resistencia por parte de la Iglesia, es inevitable, quería saber si con esto también hay un fuerte lobby. Generalmente se producen, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, en el marco de la Cámara de Diputados, en todos estos años que se fueron presentando proyectos, bueno, más allá del lobby que se hizo para quitar la figura en el debate del anteproyecto, tuvimos una reunión nada más de asesores, ¿sí? Y ahí, más allá de que había asesores que defendían esta idea de acuerdo entre partes, siempre pensando en solidaridad, pero sin control judicial, y nuestra postura, ¿sí? Que defendemos y que hemos ayudado y colaborado en hacer algunos de estos proyectos de ley, lo que nos encontramos es con una fuerte oposición de sectores más bien conservadores. En el marco de Derecho de Familia, digamos, estamos llenos digamos, de operadores y operadoras que, digamos, que representan, digamos, una visión desde mi punto de vista más refractaria, contraria a un sentido más progresista o más ampliatorio de derechos. Porque hay un libro, ay Claudio, no lo tengo acá a mano, muy, muy interesante, una filósofa del derecho, ¿sí? Que un poco pone, digo, no desde una mirada solamente feminista, pero sino pone en tensión cada uno de los argumentos que se dan para decir no a la gestación por sustitución. Y uno de los argumentos, son distintas las razones por las que las personas dicen no a la gestación por sustitución. De sectores más asociados a la Iglesia Católica o a una visión más unívoca de decir familia, el argumento más fuerte es esta idea de naturalización de que la madre es la madre y que la gestación implica la maternidad y que todo niño, toda niña efectivamente tiene que tener un madre y un padre, ¿no? Digamos, como ese modelo arquetípico de familia. Entonces la gestación te da, digamos, choca fuertemente con esa cosmovisión. Distintos son, y bueno, y en ese libro, que después en todo caso les paso el título a los chicos, porque no, o sea, analiza la gestación por sustitución, pero no solo la gestación por sustitución, el trabajo infantil, la prostitución o trabajo sexual, depende del posicionamiento de cada uno, va analizando distintos nudos problemáticos muy propios de nuestro campo del saber, del derecho, y preguntándose en el fondo, bueno, ¿todo está habilitado a la lógica del mercado? ¿Qué sí y qué no puede ser parte de ese mercado? Yo, digamos, no comparto todos los argumentos que da, pero me parece que es una muy buena síntesis el capitulito de la parte de gestación por sustitución para ubicar, para identificar cuáles son los fundamentos de algunos sectores para decir no a la gestación por sustitución. El sector más católico, más conservador, ¿sí? Etcétera, digamos, me parece que el peso fuerte está con esta idea de, digamos, la falacia naturalista, si se quieren, en términos más filosóficos, de que a la naturaleza no hay con qué darle y lo que es natural es lo que debe ser, entonces como lo que es natural es lo que debe ser, todo niño tiene que tener una madre y un padre, y no hay otra posibilidad de salirse de ese pensamiento. Distintos son los debates que se dan en torno al feminismo. El feminismo lo que dice es,
Y a mí me hace ruido esto de que nosotras sigamos poniendo nuestro cuerpo para el deseo procreacional de terceras personas. Bueno, y me hace ruido, digo, yo no digo, estoy tratando de poner sobre la mesa todos los debates que se dan. Y ¿no hace un poquito de ruido esto de pensar la gestación por sustitución en términos exclusivamente solidarios o altruistas? Porque por otro lado estamos diciendo que es un trabajo reproductivo, gestar, parir. Y por otro lado, en otros ámbitos estamos diciendo que, bueno, que queremos un reconocimiento, digamos, tenemos el 660 del código, que le da un valor económico a ese trabajo reproductivo dentro del hogar. Bueno, hay muchas cosas que se ponen en tensión y por eso es tan interesante la figura. Porque más allá de la figura en particular, todos los temas que cruzan libertad, desigualdad, principio de igualdad y principio de libertad, si se quieren, digamos, son todas las discusiones del siglo XX y del siglo XXI, digamos, concentradas en una figura en particular, pero bueno, por eso a mí me interesa tanto. ¿Sí? Me fui a la miércoles, y Santiago me sigue grabando. Santiago, ponerme pausa a esto. Estoy tratando de ver si veo el librito, pero así a simple vista no lo veo, pero después les paso el dato. Bueno, ahí escribió Sofía, no sé si querés abrir el micrófono, Sofi. El mismo sector que rechaza como antecedente para la adopción. Hola, sí, ¿qué por tal? supuesto. Buenas tardes. ¿Qué haces, Sofi? Antes que nada, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Un Muy placer bien. escucharte Ay, se corta. y por supuesto a los organizadores. Tengo muy poca señal, así que no sé si me llegan a escuchar. Se va. No sé si vos nos escuchás a nosotros. ¿Se ¿Sabés corta qué? bastante? Sofi, ¿por qué no probás a apagar la cámara? A ver. No sé, eso dicen en el Zoom todo el tiempo, que si apagás la cámara. ¿Me escuchan mejor o no? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, por estar presente, por tu charla más que enriquecedora, y también obviamente a los organizadores, sumamente. Tengo muy poca señal porque hace 2 días pasó un tornado por acá, así que tenemos la señal de internet muy deficiente. Bueno, Para no ampliar sé, un poquito lo que escribí en el chat. sí, a ver, espera que escucha? te leo. Se te corta mucho, Sofi, pero espera que te leo lo que pusiste en el chat. Entiendo, ahí está. Entiendo que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia reconociendo o validando la gestación sería el antecedente necesario para su inevitable regulación. Se tienen que jugar. Y podría ser, pero digo, a las pruebas me remito. Con matrimonio igualitario pasó al revés. Teníamos, por suerte, salió la ley, porque el dictamen de la Procuración era un desastre y la Corte nunca falló el caso y salió primero la ley. La verdad que acá, sí, por supuesto que sería excelente un fallo de la Corte, pero bueno, no sé qué va a suceder primero. El debate en el Congreso viene muy lento, salvo esa reunión de asesores una vez en la Cámara de Diputados y otra vez que nos invitaron a la otra Cámara, la de senadores, y eran asesores, ni siquiera fue debate en comisión. Digo, cuesta bastante ponerlo sobre la mesa o ponerlo en el orden del día, aunque sea en las reuniones de asesores. No sé qué va a suceder primero, no tenemos bola de cristal todavía. Pero sí, sería muy importante una decisión de la Corte. Lo bueno, lo que anima, lo que alienta es que los 4 dictámenes de Abramovich son muy buenos. Y todos son a favor de la gestación. Bueno, si nadie más quiere hablar. Yo quiero hablar. Ah, bueno, habla. Bueno, Natalia, felicitaciones, muy buena charla. Agradezco a los organizadores, como dijo la colega anterior. Lo único que yo tengo alguna cosa que me hace mucho ruido es con respecto a la cuestión de la gestación solidaria o altruista, digamos. Si se da en esos términos, ¿cómo mantener el control sobre eso? Para no caer en la mercantilización que vos hace un ratito comentabas. Y por eso nosotros bregamos por un control, digamos, de parte del Estado.
yo no creo que esa solidaridad se pueda asegurar apuntando exclusivamente a, bueno, a la autonomía o al acuerdo entre las partes, porque eso es lo que está sucediendo. Digo, si me remito a lo que fuimos viendo en las filminas, digo, lo que está sucediendo es que se está generando todo un turismo reproductivo a las resultas de lo que está sucediendo particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y en los proyectos que vos estuviste participando, hay algún punto que se ocupe de eso? Sí, sí. A ver, los proyectos, el último de los proyectos que hicimos, bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos modificando, pero ¿tienen tiempito? ¿Puedo explayarme un ratito, Caro? O... ¿Sí? Nosotros nos fuimos como, digamos, ayornando también a la estrategia legislativa, Claudio. Si vos me preguntas a mí, ¿cuál sería el proyecto que yo haría, ¿sí? Desde la academia? Y probablemente no es el proyecto último que presentamos, o el que vamos a presentar ahora en breve, ¿sí? Pero claro, nosotros íbamos por un proyecto de máxima, que si quieren después en algún momento se los comparto, por un proyecto de máxima en donde decimos penalización de la intermediación, ¿sí? Porque todo el mundo se rasga las vestiduras, y vamos a ponerlo así sobre la mesa. Santiago, ¿no puedes cortar un segundo la grabación? No me queda otra que cocinar. Gracias, muy amable. Muy amable. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Nati. Te pasar un Bueno, aviso muchas social, gracias. Natalia. Dale, Te dejó Natalia. saludos Guillermina Berini, que intentó conectarse desde Cava el celular, pero no te escuchaba. Así que Besos te dejo muchos saludos. para Guille. Y no sé si están al tanto, pero ya que estoy, esperen que haga un chivo último. Por favor, a decir presente en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil el 22, 23 y 24 de septiembre en Mendoza, y en la Comisión de Familia, un tema que da para la gestación por sustitución, para presentar ponencias y demás, que es socioafectividad e interés superior del niño. Podemos hablar de adopción, podemos hablar de triple filiación, podemos hablar de guarda, podemos hablar de gestación por sustitución, así que más que invitados, invitadas a participar, ¿sí? Ahí estaremos en Mendoza. Gracias. Gracias. Cariño Bueno. grande, que terminen bien. Gracias. Nos vemos.